Shalom, Shalom. bienvenidos a Revelación. En esta serie en Reedifica tus muros del libro de Nehemías vamos a estar hablando sobre la puerta 11. Y esta puerta 11 es una puerta muy especial porque ya terminamos de completar las 10 puertas que estaban asociadas con la reedificación de los muros externos. Así que esta puerta específicamente se llama la puerta de la cárcel o de la guardia. Así es, en hebreo es Sha'ar HaMatara. Así es. Esta puerta de la guardia o de la cárcel se encuentra en el libro de Nehemías 12, del 27 al 38. Y dice: Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Ahí está, impresionante. Estaban en medio de esta fiesta que tenía que ver con la reedificación, que tenía que ver con la consagración de toda la obra que habían edificado, los muros junto con las puertas, y vemos que hay un momento en donde se detienen y es justamente en esta puerta interna, en esta puerta que quedaba cerca, dicen, del sector donde estaba el palacio del rey, y esta puerta de la cárcel, como bien dijimos que significa matará, y proviene también de la raíz natar, que significa guardar. Entonces, cárcel o preso viene de la raíz natar, que significa guardar o guarda. Por eso también se la reconoce como esta. Ahora, ¿qué función cumplía esta puerta? Bueno, se cree que esta puerta, al llamarse de la cárcel, era un lugar de custodia justamente para los presos que habían transgredido la ley dentro de la zona interna de Jerusalén. Entonces, todos aquellos que transgredían la ley debían mantenerse en custodia en esta cárcel como una prisión preventiva hasta que el juez dictamine la sentencia correcta. En este mismo lugar se encontraban posiblemente todos los guardias, ¿no? En donde eran designados para cumplir determinadas funciones. Entre ellos, guardar específicamente las puertas, las 10 puertas exteriores que estuvimos viendo hasta el momento. Entonces, era justamente la función de un guardia de seguridad, es aquel que representa la ley. Es como hoy en día los policías, ¿no? El policía es aquel que defiende la ley, aquel que representa y tiene que ser ejemplo y que pone orden en el lugar donde tiene que poner orden. Por lo tanto, un guardia, en este caso de seguridad, un guardia dentro del templo o dentro de las zonas de Jerusalén, como es en este caso, era debía ser respetado por ser cumplidor de la ley, ya que también era el que imponía la ley. Y en este caso podemos ver que ellos defendían y velaban. ¿Por qué? Sabemos que durante la noche eran los mayores peligros. Por lo tanto, ellos debían estar velando y custodiando las murallas y las puertas. Así es. Bueno, podemos ver en otros pasajes donde aparece esta puerta en diferentes épocas de Israel. Lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 11, versículo 19. Dice: después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Adonai, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Impresionante. Entonces ahí vemos una vez más la puerta de la guardia a la casa del rey, como que está muy cerca, la casa del rey de la puerta de la guardia. Eso lo encontramos en este otro pasaje, ¿no? Y sabemos que
esta puerta no tuvo necesidad de ser reconstruida, no aparece en el libro de Nehemías como una puerta que necesitó ser reedificada, sino que evidentemente ya estaba lista junto con otra puerta, que la vamos a ver la próxima clase, que estaban juntas dentro de todo, ¿no? Ahora, esta puerta es muy especial porque al estar adentro de Jerusalén nos lleva a pensar en el corazón del Padre. Sabemos que Jerusalén o Jerusalén representa el lugar donde mora la presencia del Eterno y es la tierra que a Él le pertenece. Por lo tanto, esta puerta interna nos habla de una característica que nosotros debemos desarrollar y va a tener que ver con justamente ser guardianes o ser guardas y proteger ¿de qué? De que no vengan del exterior enemigos externos, porque los enemigos externos pueden entrar e invadir, hablando también de nuestra alma o nuestro corazón. Es cierto, eso nos está hablando de que nosotros como guardianes de nuestras puertas, recordemos que las puertas está hablando de nuestra propia alma, y así como también los muros, habíamos visto que eran los mandamientos, las piedras que se iban edificando y reedificando una sobre otra. Ahora que ya tenemos reconstruidas estas murallas junto con las 10 puertas, vamos a ver que en esta puerta interna tenemos que estar velando por cada una de esas puertas, justamente para que no entren aquellos extranjeros que vienen a corromper nuestra Jerusalén, es decir, esos pensamientos que pueden venir de afuera y que pueden corromper lo más preciado que es para el Eterno, que es nuestro corazón. Así es. Así es, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón. Amén. Muy bien. Y hay otros pasajes en donde encontramos características de estas puertas y el significado, y justamente cuando el pueblo regresa de Babilonia, ¿no es cierto? Así a es. Jerusalén. Muy bien. Y en Primera de Crónicas 9 dice: todo Israel fue escrito por genealogías, y he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel, y Judá llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Exacto, y dice que los primeros que habitaron en sus posesiones fueron los israelitas. Después de venir de Babilonia, fueron para justamente, como veíamos con Esdras y Nehemías, reconstruir el templo y también los muros, y fueron tanto de las tribus de Judá como de Benjamín, también menciona la tribu de Manasés, de Efraín, y que estuvieron en Jerusalén para guardar, justamente para proteger los muros. Y habían porteros, exacto, ¿verdad? En Primera de Crónicas 9:17 habla de quiénes eran estos porteros: Salum, Acub, Talmón, Aemán y sus parientes. Estos eran los porteros del campamento de los hijos de Leví. Así es, y es llamativo que Shalom o Shilum significa paga, recompensa, retribución y también venganza. Entonces esto nos está llamando la atención porque vemos que en el día del Señor va a ser el día de la venganza, el día de la ira, en donde se va a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno. Recordemos que esta puerta está en el corazón de Jerusalén. En el último día dice la palabra que se va a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno, y cada uno va a recibir la retribución de parte del Eterno. Los que amaron al Eterno, guardaron su Torá y recibieron este precioso regalo de la Torá y también del Ruach HaKodesh, va a recibir recompensa. Pero los impíos, los que aborrecen al Eterno, van a recibir su justa retribución, que es el castigo. Por eso dice en Oseas 9:7: han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Ahí aparece esta palabra Shilum. Exacto. Muy bien, entonces vemos que en esta puerta nos está hablando de este principio de la siembra y la cosecha también, porque recordemos que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice la palabra. Y aquel que transgrede la Torá, transgrede la ley, entonces va a ir preso a esta cárcel, ¿verdad? Y entonces acá es donde nos ponemos a pensar,
qué función entonces estaban cumpliendo estos guardianes o estos guardas, sino es justamente velar para que se cumpliera sus mandamientos. Si nos pusiéramos nosotros en este lugar, nuestra responsabilidad sería ser esos representantes del reino de Elohim, ser representantes del reino de los cielos, poder nosotros guardar su palabra y guardar todo aquello que el Eterno fue edificando en nosotros, esas puertas, esas murallas, que tienen que ver con justamente también los 10 mandamientos, como esas 10 puertas. Ahora, el Eterno hizo una promesa, ¿no? Que dijo que escribiría en nuestro corazón su palabra y que las pondría como una señal en nosotros, y que esa sería justamente la prueba de que nosotros hacemos esa ketubá o ese compromiso con Él, así como un novio, ¿no es cierto?, hace el compromiso con la novia. Es cierto. En esta puerta nos está el Eterno hablando del Ruach HaKodesh, que es justamente la tabla o las tablas de la Torá escritas en nuestro corazón, y también nos habla de que sin el Ruach no podemos vigilar las puertas porque nuestros ojos no han sido abiertos. Entonces vemos que Nehemías significa consolación de Yah. Justamente Nehemías es el que reedifica los muros y nos está hablando del Ruach HaKodesh, que es el consolador que el Padre enviará, dijo Yeshua, para que los pueda guiar a toda verdad. Y cuando sean guiados a toda verdad, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces nos está hablando de que a través del Ruach nosotros somos liberados de la cárcel. ¿Y cuál sería esa cárcel? Hablando de esta región en donde se encontraba la puerta de la cárcel. Así es. Bueno, esta cárcel nos está hablando de transgresión de la Torá, nos está hablando de muerte espiritual y de ceguera espiritual, exacto, como lo indica también el hebreo, que Yeshua vino para abrir los ojos de los ciegos y a los presos apertura de cárcel, ¿no? Exacto, en Isaías 61 dice exactamente eso, vino a liberar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces está hablando que nosotros podemos ser presos del pecado, y ser presos del pecado significa estar en esas cárceles de opresión, cárceles de esclavitud, cárceles de cautiverio o de iniquidades, en los lugares donde hay regiones de maldad por haber transgredido su palabra, tanto generacionalmente como en nuestras propias vidas. Entonces acá la función del Eterno es venir a liberarnos. ¿Pero qué significa entonces? Al haber una cárcel dentro de Jerusalén, nos está dando a entender que uno puede estar en pacto o en convenio con el Eterno y sin embargo permanecer en prisiones. Exacto. Partes, digamos, de nuestra alma pueden estar cautivas como si fuera un guarda que no está cumpliendo su función. Quizás hay varias puertas en donde hay guardas, pero hay una en la cual no hay un guarda porque justamente se dejó una puerta abierta al pecado, y entonces puede haber una prisión en nuestra alma. Y por eso recordamos la característica de velar, porque el que vela, el que está atento aún durante la noche, es aquel que tiene su lámpara encendida, así como las vírgenes sensatas estaban muy atentas. Eran 10, de las cuales 5 solamente eran aquellas que guardaban los mandamientos, hablando de los justamente 5 libros de las Escrituras, ¿no? El Pentateuco, mal llamado, pero sería la Torá. Entonces aquí es donde vemos que el Eterno está esperando que nosotros podamos estar esperando al amado, pero con la antorcha, con la luz, con la menorá, con esa lámpara encendida, llena de aceite, llena de esperanza, llena de las manifestaciones del Espíritu, que justamente por eso está representando esta Jerusalén, ¿no? Que representa nuestro corazón y en nosotros el Ruach en nuestras vidas. Así es. Y qué importante poder valorar el trabajo y la obra del Eterno en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo valoramos y le damos realmente ese valor que realmente tiene, porque la obra es del Eterno en nosotros, realmente podemos valorar a Jerusalén no como
simples piedras o simples puertas que han sido reedificadas, sino verlo con la visión del Padre. Es decir, ver a Jerusalén como aquella que ha sido construida con piedras preciosas y que sus puertas son perlas, como es la nueva Jerusalén. Es decir, nosotros estamos siendo formados como una nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para el esposo, para el Eterno, para el Cordero, que es la lumbrera de esta ciudad tan preciosa. ¿De dónde sacamos nosotros esta información de que posiblemente tenga que ver con la cárcel o que nosotros podemos todavía estar en cárceles espirituales? Vemos la historia de José, algo tan simple como eso, ¿no? José, habiendo sido engañado y fue echado preso injustamente, él tuvo que pagar una condena injusta, como muchas veces la paga del pecado dice la palabra que es muerte. Entonces esta condena, él tuvo que ser aún esclavo y tuvo que estar cautivo en esta cárcel, pero durante ese proceso, aún así los mismos guardias lo pusieron a él como un guarda más dentro de los presos. Es cierto, ahí aparece también este concepto de aún estando en la cárcel, luego fue puesto como un guardia de los presos, y luego de ser guardia de los presos salió y estuvo reinando. Esto nos está hablando de todo un proceso, así como Yosef está también representando al Mashiach, y nos habla de que una historia muy interesante, porque Yosef habla con el copero y con el panadero, y el copero justamente es el que es puesto de nuevo en su función, y así también Nehemías era el copero del rey, ¿verdad? Entonces nos habla de esta cárcel que por un lado asigna, digamos, un decreto del rey, y el que sale de la cárcel puede salir de dos formas diferentes, o para vida o para muerte, como el copero o como el panadero. Y de eso va a depender del juez, ¿verdad? Es cierto. Pensemos que es nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 69:33, porque Elohim oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Qué tremendo. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todos los que ellos se mueven, porque Dios salvará a Sión y edificará la ciudad de Judá para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Glorioso. Ahí nos habla también de amar al Eterno, porque Él es el que nos ha liberado, nos ha amado y nos ha rescatado de esas prisiones eternas en las cuales estábamos, y nos ha hecho morar en Jerusalén, nos ha llevado, nos ha sacado de tierra de esclavitud como de Egipto, y nos ha llevado y nos ha introducido a Israel. Y no solo eso, ha vencido a nuestros enemigos, y Él ha edificado también las murallas para que podamos morar seguros en Jerusalén. Amén. Qué interesante, ¿no? Que cuando vemos que Israel estaba en Egipto, el Eterno hizo un decreto en el cual estableció que iba a morir el primogénito del faraón, dice en Éxodo, hasta el primogénito de los egipcios que estaba en la cárcel. Ahí aparece este concepto de la cárcel, y que hay vida o hay condenación. Hubo condenación para el primogénito de Egipto, que representa el primogénito de la carne o de la vieja naturaleza, pero hay vida para el primogénito de Israel, que representa al nuevo hombre en el Mashiach. Así es. Amén. Vemos entonces que estos porteros habían sido designados en Nehemías 7:1, también habían sido designados cantores y levitas, y establecen en las escrituras justamente los nombres de ellos, ¿no? ¿Y quiénes eran? Estaba Hanani y Hananías también, comandantes de la fortaleza. Dice que eran hombres fieles, temerosos del Señor. Ellos eran los que abrían las puertas, los que cerraban, y designaban los guardias. Y es muy interesante que Hananí o Hananí y Hananías significa gracia y misericordia del Eterno. Entonces vemos que es por su gracia y es por su misericordia
que Él comenzó la obra en nosotros y que la perfeccionará hasta el día del Mashiach. Amén. Amén. Muy bien. Siempre que vemos una puerta y entendemos el concepto, en este caso dijimos de la función de un guarda o estar ocupando la función de estar en la cárcel, o sea, cualquiera de las dos imágenes que puedan estar siendo ustedes procesados en este tiempo, lo asociamos también a una tribu. Y en este caso, la tribu a la que estaría infiriendo es Zabulón. Y la tribu de Zabulón es una tribu que se encontraba siempre nombrada junto a otra, que es justamente Isaacar. Bien, la puerta de Zabulón se encontraba, o la característica de esta tribu, vamos a decir, se encontraba en el este, ¿sí? Y por estar en el este tenía un estandarte que es un barco en el mar. Esto está asociado a una de las bendiciones que les dio justamente Jacob y Moisés. El rostro que le estaría perteneciendo es el de león, el rostro de león, y cuyo mes coincidiría con el mes tercero de mayo y junio, o también llamado el mes de Sivan. Así es. Está asociado a este mes algo muy pero muy importante, ¿no? Que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y también con Shavuot, que en el Brit Hadashah vemos que es la entrega del Ruach HaKodesh en los discípulos. Llamado Pentecostés en algunas versiones. Así es. ¿Y por qué vemos esto y lo estamos asociando? Porque justamente los guardas, eran aquellos que velaban por el Shalom de Jerusalén y porque se cumpliese la ley. Entonces acá estamos diciendo que la función, en este caso la característica de Zabulón, que tiene la representación la letra Tzai, que justamente significa una espada, es aquel que guarda o que lucha con la palabra. Se defiende o defiende las murallas, defiende los muros, defiende las puertas con el poder de su palabra. Y entonces Zabulón no solo se caracteriza por estar en los mares, que vamos a ver ahora qué representaría, sino también justamente esto, ¿no? De que él era alguien muy especial en esta función del Eterno, que es poder llevar su palabra, así como los barcos también son guiados por el viento, que representa el Ruach. Vamos a ver en Génesis 30, 19, ¿qué dice? Concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo, a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Exacto, Zabulón viene de la raíz Sebed y también Zabal. Sebed significa dote, o justamente un regalo o un obsequio. Y Zabal significa morar, vivir o residir. Entonces, esta dote nos está haciendo pensar en el regalo del novio que a través de su amigo le entrega a la esposa para ser perfeccionada hasta el día de la venida de él. Entonces nosotros tenemos que ser perfeccionados para poder llegar a ser esa novia pura y sin manchas. ¿Y quién es ese ayudador? ¿Quién es ese consolador? ¿Quién es ese amigo, la representación simbólica del novio en una boda? El Ruach, el espíritu del Eterno, el espíritu de Elohim. Ese es el espíritu el que nos capacita, el que nos da esos dones, esos regalos para poder manifestar el poder del Eterno. Exacto, y así como dote es regalo, también esa palabra zabal es morar o residir, nos está hablando justamente de que Él viene a ser morada en nosotros. Por eso envió el Ruach HaKodesh, para que nosotros fuésemos hechos morada de Elohim. Es decir, dice la palabra que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, es decir, la morada del Eterno. Amén. Totalmente. Y recordemos otra vez entonces de dónde nosotros habíamos sacado, digamos, esa palabra, ¿no? La palabra de morar,
que tenía que ver con guardar o también estar o habitando como Zabulón, ¿sí? El Eterno hace morada en nosotros, aquel que guarda su palabra, morar y estar protegido. Amén. Muy bien, de Zabulón hay muchas cosas, ¿verdad? La verdad que sí. Tenemos la asociación con la bendición de Jacob, ¿sí? Que dice en Génesis 49:13, Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Es decir, que nos está hablando de un barco, ¿sí? Un barco. Entonces está hablando de el barco que se mueve sobre las aguas, que recibe el viento para que sea movido, es direccionado. Todo esto nos está hablando de una función especial del Ruach HaKodesh que nos da dirección y nos hace andar también sobre las aguas. Todo esto nos está hablando mucho de estas características de Zabulón. Totalmente. Muy bien, entonces vemos varias profecías, ¿no? Tenemos la profecía de Jacob, que yo la tengo aquí, y dice: Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Exacto, lo que vimos recién. Exacto. Y ahí es donde vemos que significa puerto, cubrir, y también Sidón, que significa conocido por su comercio. Por el comercio. Sí. Y la profecía de Moisés, que está en Deuteronomio 33:18. Ahí es donde nos habla justamente donde los estudiosos o los judíos enseñan que Zabulón y Isaacar siempre se asociaban o estaban juntos, ¿no? Exacto. Sí. Dice, de Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, e Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Exacto, ahí está. Ahí tenemos un punto muy interesante. Dice los tesoros escondidos en la arena. Bueno, vamos a ver un poco qué quiere decir, ¿no? Tesoro viene de la raíz zafán, en hebreo, que también significa ocultar. Y también encontramos otra palabra, que la veremos más adelante, es cierto, es Shafan, que también significa conejo. Así es. Acuérdense, porque lo vamos a ver en breve. En breve. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenía que estar escondido en la arena? Los tesoros. ¿Y por qué Zabulón se caracteriza por esconder los tesoros? ¿A qué se estará refiriendo con los tesoros escondidos? Así es. En 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, está hablando de un tesoro, y este tesoro es justamente el Ruach HaKodesh dentro nuestro. Ahora dice que está escondido entre la arena, ¿no? Los tesoros escondidos en la arena. A ver si se acuerdan. ¿Qué representa la arena? Ahora están entendiendo muy bien, la descendencia, así como a Abraham le fue dicho, ¿no es cierto? Tu descendencia será como la arena. Así es. Entonces nos habla de que ese tesoro escondido, que es el Ruach, iba a estar escondido entre la arena, es decir, entre la descendencia de Abraham. Qué hermoso. Entonces vemos este tesoro que vamos a disfrutar, y disfrutar también de esa abundancia de los mares. Sí. Y es justamente ese comercio que hacía Zabulón, de ir a buscar y comerciar. Nos está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, yo es semejante a un mercader que va a buscar buenas perlas, y cuando la halla, dice, vende todo lo que tiene y compra esa perla de gran precio. También es como aquel que va en busca de un campo, y cuando encuentra un campo dice que encontró un tesoro. Entonces vendió todo lo que tenía gozoso, y habiendo escondido el tesoro previamente, fue y compró ese campo, y luego disfrutó de ese tesoro. En todo esto nos está hablando del reino de los cielos y de estos misterios
del Padre escondiendo tesoros dentro de la descendencia de Abraham. Amén. Qué hermosa que es su palabra en nosotros. Por eso en Lucas Amén. 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice: y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Es cierto. Todo lo que hay en el corazón va a ser descubierto justamente en el día final. Cuando venga el Mashiach va a ser descubierto lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, justamente vamos a ver que lo que está encubierto va a ser descubierto, lo que está en la oscuridad saldrá a la luz, así como el que está en la cárcel va a salir de la cárcel para ser enjuiciado. Por eso qué importante es que nosotros hayamos recibido esa liberación de parte del Eterno para poder salir ahora de la cárcel y poder disfrutar de esta libertad que Él nos ha dado, ¿no? Amén. Porque el día final será justamente para que el impío reciba su castigo luego de haber salido de la cárcel, ¿no? Es cierto. Y aquí vemos un pasaje en donde nos está hablando justamente de esto. Aquellos que permanecen en la luz, aquellos que obedecen su palabra, aquellos que obedecen sus mandamientos, estarían asociados a estas características de Zabulón como la puerta de la cárcel o de la guardia. Isaías 48:18: si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tremendo, ahí aparecen las olas del mar, ¿no? Totalmente. Exacto, hablando de la justicia y atender al mandamiento. Y aparte recordemos que Zabulón era una tribu guerrera, una tribu también que venía, dice su palabra, con vara de mando, ¿no? En Jueces 5:14. Y que hablando de eso tenía mucha autoridad para gobernar. Y estaba dispuesto a pelear. Dice la palabra que no tenía doblez de corazón, sino que era capaz de dar su vida hasta la muerte. Así es, Primera de Crónicas 12:33 hablaba de Zabulón, que salían a la campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, sin doblez de corazón. Habla de integridad del corazón, ¿verdad? Sin dualidad, y nos habla de esas armas que nos da el Ruach HaKodesh, justamente para poder pelear la buena batalla y salir victoriosos a través de Yeshua. Muy bien. Totalmente. Bueno, muchas cosas, ¿no? En Zabulón. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora viene otra etapa, ¿no? Algo especial. Bueno, y estamos hablando de que sabemos que cada puerta la asociamos a una tribu y cada tribu la asociamos a un mes, y ese mes está manifestando algo en los cielos, y esas manifestaciones en los cielos tienen que ver con la creación de las estrellas, esas creaciones que el Padre dejó en las constelaciones como su marca registrada de lo que iba a acontecer en cada etapa. Y en esta etapa, justamente en el mes de Sivan, vamos a ver un grupo de estrellas que nos está hablando de Ta'am. Ta'am significa los gemelos, ¿sí? También se ha conocido con el nombre de Géminis, y el verdadero nombre es Ta'am, que significa los gemelos, y nos va a hablar del reinado del Mashiach, ¿sí? El reinado del Mesías como el príncipe de Shalom, ¿sí? Y justamente en esta constelación y las subconstelaciones vamos a ver mucho más de Zabulón y de toda esta puerta que estamos viendo. Nos va a traer mucha más luz también. Totalmente. Muy bien, esta constelación está formada por un grupo de estrellas que nos dan a conocer dos figuras que forman parte de una misma verdad. Por un lado, al Mashiach sufriente, por otro lado, al Mashiach reinante. Eso es lo que tradicionalmente se entiende. Ahora, si profundizamos un poco más, vamos a ver que esta figura nos habla de algo muy profundo. Son estos gemelos que en realidad son gemelos porque se parecen. No significa que hayan nacido juntos o que sean mellizos, sino que en hebreo nos está hablando de aquellos que son idénticos, pero que son muy similares. Similares. Exacto.
Bueno, los antiguos representaron esta constelación como a un hombre y a una mujer. Muy interesante, ¿no? Entonces nos está hablando del novio y de la novia. Nos está hablando de Yeshua y de su esposa. Así es algo hermoso, es algo tremendo que nos habla de la cena del Cordero y de las bodas. En Apocalipsis capítulo 19. Entonces se ha conocido esta constelación también con un nombre que es el lugar de aquel que viene. Bueno, justamente lo que estamos hablando de Zabulón, de morada y el lugar de la habitación y de morar, nos está hablando de lo que es el corazón de Israel. El corazón de Israel es Jerusalén y representa el corazón del Eterno y el corazón de la esposa. Cuando el corazón del Eterno y el corazón de la esposa están en el mismo lugar, entonces estamos habitando y morando juntos. Exacto, estamos completos en Él. Amén. Y también habíamos hablado justamente del obedecer su palabra, que estaba asociado a esta característica de la fiesta que se da justamente en el mes de Sivan, que es la entrega de la Torá, asociando a las dos tablas. Se cree que las dos tablas de la ley, que es el contrato matrimonial a la Ketubá, eran dos exactamente iguales. Una para el novio y una para la novia. No era que hubiera 5 mandamientos en uno y 5 en otro. De ahí que podríamos establecer incluso esta imagen de las dos figuras representando las dos tablas. Exacto, una identidad, exacto, dos tanto iguales en el novio como en la novia. Exacto. Bueno, entonces vemos que la novia se parece al novio justamente porque a través del Ruach HaKodesh fue transformada a su imagen. Entonces vemos que refleja su carácter, el carácter de Yeshua. Esto lo vemos en Ezequiel 16 del 11 al 14. Y dice, te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tus vestidos eran de lino fino y seda. Y tela bordada, comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti. Amén. Es decir, que ahí vemos la hermosura viene del Eterno, que Él puso en nosotros. Él pone esa hermosura a través del Ruach HaKodesh y somos formados y transformados a la imagen perfecta, al varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud del Mashiach. Y vemos justamente en este pasaje esos dones, ¿no? Esa dote, esos regalos que el novio envía a la novia a través del amigo. El collar, los brazaletes, los adornos. Muy bien. Entonces vemos Ta'am en hebreo. Esta constelación está en Éxodo 26, 24, o sea, este vocablo hebreo, cuando habla de las tablas del tabernáculo, ¿verdad? Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será en todas las dos. Formarán las 2 esquinas. Muy bien. Entonces vemos estas 2 tablas que están unidas perfectamente en las esquinas del tabernáculo, por abajo, por arriba, y dice que son exactamente iguales, son gemelas, de acuerdo al original Ta'am, ¿sí? Son iguales. Entonces vemos justamente que Ta'am está asociado también entonces a esta morada, y a duplicado, al tabernáculo. Significa. Exacto, duplicado. Como habíamos hablado de las tablas. Significa unir, juntar, también engemelado, podríamos decir. Y viene de la también palabra taom, que es mellizos, gemelos, literal o figurativamente. Tal cual. ¿Sí? ¿Y qué elementos tenía esta pareja en sus manos? Bueno, es muy interesante porque por un lado vemos la figura del esposo que tiene un arpa en una mano y en la otra mano tiene un arco y una flecha.
Ahora es interesante porque el arpa nos habla de alabanza. Él no está tocando el arpa, sino que ha recibido el arpa. Es decir, que él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Y Yeshua es digno de toda adoración. Él la ha recibido en su mano y en la otra mano tiene un arco y una flecha. Está en situación de descanso. Es decir, que en esta constelación vemos que él ya ha vencido y ha sido digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, y ya ha utilizado ese arco y esa flecha contra sus enemigos y ahora está descansando. Cuando asociamos el arco y la flecha, vemos justamente lo que sería trazando una línea recta entre los meses, el mes tercero que estamos viendo, justo enfrente estaría el mes noveno, que es el mes de Kislev, que está asociado a Benjamín. Y cuando vimos Benjamín, estuvimos hablando del arquero, ¿sí? Keshet, el arquero, el que tiene el arco y la flecha. Es decir, que vemos que Yeshua ha tirado del arco y de la flecha y ha dado al corazón de los enemigos del rey, como dice su palabra. Es decir, que Yeshua ha vencido y ahora está en los cielos reinando y en situación de descanso y shalom junto con su amada. ¿Sí? Vemos a la amada que tiene en su mano una lanza. Es decir, es una lanza que no está ahora batallando, sino que ya ha batallado y ahora está descansando de todo su sufrimiento. ¿Sí? Ella se ha identificado con el Mashiach sufriente porque vemos que ella ha sido perseguida y ahora está descansando juntamente con su amado. Y dice en Apocalipsis 19, del 7 al 9, regocijémonos y alegrémonos. Démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amén. Muy bien, entonces vemos a la esposa junto al esposo y las estrellas que están dentro de estas constelaciones también nos hablan de un mensaje acerca del esposo como un gobernante y un juez, y que está pisando bajo los pies también a sus enemigos. Sí. Por otro lado, en la esposa también vemos estrellas que nos hablan de la rama de palmera y también la semilla o rama, es decir, aquella que ha recibido a Yeshua, así como hemos visto en la primera venida, cuando recibieron a Yeshua con las ramas de palmera. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así también ella está esperando, está velando para ese próximo Yom Teruah, cuando suene el shofar, venga el amado. Ella está preparada con esas ramas de palmera. Así también está con lino fino y también tiene una rama o una rama, y está asociada también a la semilla o descendencia, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que son las subconstelaciones, que nos va a dar el mensaje completo de esta constelación. Bueno, vamos a ver lo que es la liebre, que es llamado Arnebo o Arnevet, que es el enemigo pisoteado. ¿Se acuerdan que dijimos? Acuérdense del conejo. El conejo, muy bien. Aquí aparece en la constelación la liebre. Bien, los nombres de esta estrella, las estrellas nos están anunciando a un enemigo que es el enemigo de aquel que viene, ¿sí? Vemos a un conejo que está, digamos, en estas constelaciones, cuyos nombres son el loco, Nibal, Raki significa el que fue atado, también como con una cadena, y también Sugia es el impostor. Vemos las características del enemigo, que es justamente a Satán. Entonces vemos que esta liebre está en un lugar que es debajo de Orión. ¿Sí? Orión también es una constelación muy importante, que ya vamos a ver en la próxima, que es el que está pisando a esta liebre. Entonces esta liebre ha sido despojada de su poder
y fue atada, como dice en Apocalipsis 22, por 1000 años. Entonces dice que esta liebre está atada, no puede moverse porque también está vigilada, como estamos viendo en esta puerta. Exacto, la custodia. De la custodia, está custodiada por dos grandes lobos, ¿sí? Dos grandes lobos, que es Seb o Sirius y Shalem o Procyon. Bueno, vamos a ver estos dos grandes lobos que se han conocido como Canis Mayor y Canis Minor también, como un perro, como si fueran un perro. En realidad no son perros, sino que son lobos, ¿sí? Justamente también es una de las características de esta constelación que hemos visto en Benjamín, que es el lobo arrebatador. Muy bien, entonces vemos que Seeb en hebreo es lobo. La estrella principal es Sirius, que viene de Sar. Sar es príncipe en hebreo. Es el título del Mashiach, en donde dice Isaías 9:6. Porque para nosotros nace un niño, se nos da un hijo y el gobierno estará sobre su hombro. Su nombre será llamado Maravilloso Consejero, el Elohim Poderoso, el Padre Sempiterno, el Príncipe de Shalom. Amén. Ahí vemos entonces a este Príncipe de Shalom, que viene a gobernar en Shalom. Ha venido en la primera venida como Príncipe de Shalom, anunciando un mensaje de paz para la humanidad de parte del Padre, y también viene a reinar y a gobernar en la segunda venida, pero ya con vara de hierro para aquellos que no guardan la Torá, para aquellos que se oponen al Eterno, pero en Shalom para quienes lo aman y están esperando su venida. Entonces vemos la estrella llamada Wesen, que significa el brillante, ¿sí? Nos está hablando de hebreo Or también, que es luz, como dice Isaías 61. Después vemos otra estrella en esta constelación llamada Sirius. Justamente es la estrella más importante, no solamente más importante de esta constelación, sino la más brillante de todos los cielos. Para que tengamos una idea, es la más brillante de todos los cielos, que en realidad son dos estrellas unidas, es decir, dos estrellas juntas que dan un brillo impresionante. Entonces vemos esta doble manifestación de este príncipe de Shalom, como dijimos, en su primera, en su segunda venida, y está asociado a Isaías. Ahora vemos otra estrella, que es Adara, lo vemos en la pata trasera, que significa el glorioso, ¿sí? Así como o magnífico también, como dice en Éxodo 15, ¿sí? En el cántico de Moshe. También tenemos una estrella llamada Mir-Sam, que significa el gobernante, ¿sí? Como Mayal, que es gobernante, o el que tiene dominio. Muy bien. Vemos a este lobo que se ha dado a conocer en algunos, digamos, algunas constelaciones antiguas, como el lobo alfa, sí. Como Canis Mayor se lo ha dicho, y retrata a Yeshua en su función de derrotar, atar y despojar a su enemigo. Entonces vemos que Yeshua es aquel hombre más fuerte que viene a atar al hombre fuerte para despojar su casa, ¿no? Como dice en Mateo 12:29. Muy bien, entonces vemos que hay dos lobos en el cielo. Ahora vemos entonces que este segundo lobo es el que se llama Shalem. Y Shalem es interesante porque está representando a Israel, al pueblo de Elohim, que se ha hecho también a imagen de aquel lobo, como veíamos también esa transformación de la esposa que es hecha a imagen del esposo. Ahora vemos estos dos lobos que son también muy similares y está en esa misma función de velar, custodiar y que la liebre no haga, digamos, desastres en la tierra. Exacto, ¿verdad? Y equivale a justamente los guardianes que están velando para que el enemigo no entre justamente Exacto. al corazón o a Jerusalén. Muy bien. Entonces estamos viendo a la esposa trabajando junto con el esposo. Y estas estrellas nos están dando un mensaje.
La redención, justamente viene de la palabra prosión, del agobiado y cargado, que es algo meisa, ha manifestado a quien gobierna a la izquierda, al Shemeliah, es el nombre de una estrella. ¿Quién es la que estaba a la izquierda en las constelaciones? Bueno, la esposa. Como vimos, el esposo estaba a la derecha, la esposa a la izquierda. Está relacionando justamente a este lobo con la imagen que está a la izquierda de los gemelos, es decir, a la esposa del Cordero, que es también el cuerpo del Mashiach en la tierra, que es igual a él y está unida a él. Amén. Qué tremendo, Qué ¿no? Glorioso. Estos mensajes del Padre en estas constelaciones. Amén. Muy bien. Por eso de nosotros depende estar velando constantemente y cumplir esa función de guardianes de las murallas, guardianes de las puertas, guardianes de los muros, para que el Padre siga formando en nosotros esa amada o esa esposa que sea pura y sin mancha, como esas vírgenes sensatas que están dispuestas, esperando y velando hasta la venida del Mashiach. Que en nuestro corazón también podamos estar alejados de la transgresión de la ley, de la transgresión de la Torá, que podamos ser obedientes a su palabra, que podamos estar custodiando, ¿no es cierto?, su palabra, velando por ella para que sea cumplida, para que tenga cumplimiento, y que en nuestro corazón también podamos ser llenos del Ruach y manifestar esos dones, esos regalos que el Padre nos da. Amén. Que podamos valorar cada una de las puertas, de las 10 puertas en toda nuestra muralla que Él mismo ha edificado y nos ha dado las fuerzas para poder velar y edificar, para que podamos ver la obra terminada. Amén. La nueva Jerusalén formada en Israel, en cada uno de nosotros, para que podamos ser formados a imagen de Yeshua, tener esas perlas preciosas de las cuales nosotros también damos todo lo que tenemos para poder tener esas perlas, esos tesoros escondidos en la arena, esas piedras preciosas que también están en nuestros muros, como en la esposa, que es también la nueva Jerusalén. Anhelamos en nuestro corazón que puedan tener mucha más revelación. Shalom. Shalom.